Saludo. En esta ocasión vamos a tratar un tema de estadística y lo que vamos a hacer es realizar tablas de frecuencia y representaciones gráficas de ellas. Ok, recuerde que usted ha investigado con anterioridad los conceptos relacionados, los conceptos básicos relacionados a la estadística, que eran frecuencia relativa, absoluta, etcétera. Y ahora vamos a ver ejemplos de cómo construir tablas y representaciones gráficas como anteriormente les mencioné. Bien, los libros en los cuales se tomaron las notas fueron los siguientes: Estadística básica aplicada de Ciro Martínez Mercandino, Estadística básica, Introducción a la estadística de Rubén Muñoz Ibáñez y Estadística básica para universitarios de la autora Elizabeth Viles Díez. Ok, a continuación vamos a ver el ejemplo número 1. El ejemplo número 1 trata de lo siguiente: se arroja un dado para obtener una serie de números. Esa va a ser nuestra muestra. Esa va a ser nuestra muestra. Bien, recuerde que un dado tiene 6 caras, por lo tanto la única posibilidad es que salgan los números del 1 al 6, obviamente. Y aquí en esta ocasión se hicieron 1, 2, 3, 4. Yo lo había contado con anterioridad como el realizador del ejercicio. Aquí hubo 17 lanzamientos. Y en el lanzamiento número 1 se obtuvo el 5, en el lanzamiento número 2 se obtuvo el 4, en el 3 el 2 y así sucesivamente. Lo que vamos a hacer es construir la tabla de frecuencias absolutas y relativas. Recordarle aquí que con frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta significa el total de veces que salió el número cuando se tiran los dados 17 veces. O sea, por ejemplo, la frecuencia absoluta del 1 sería cuántas veces salió el 1 en esas 17 tiradas. Sería 1, 2 y 3. Y la frecuencia relativa es el porcentaje de aciertos que tiene el número para salir. O sea, el porcentaje de acierto del número para salir, que sería entonces aproximadamente un 17% si no me equivoco. Pero bueno, vamos a verlo aquí en esta tabla. En esta columna aquí tenemos los datos. Los datos en esta parte, aquí se le llama, le dice resultado. Los resultados cuando sale el 1, el 2, el 3, etc. Esas son las caras del dado. Y aquí la frecuencia absoluta, que como le hablé, se refiere a la totalidad de veces que sale el dato en la muestra. La totalidad de veces que se repite el dato en la muestra. Por lo tanto, aquí el dato número 1 se repite 3 veces. O sea, lancé el dado 17 veces y el 1 salió 3 veces. Por lo tanto, mire, aquí no me equivoqué, sería 3 entre 17, que es 0.17, y eso equivale a un 17%. Un 17% de probabilidad de que salga el 1 en ese conjuntito, ¿verdad? En esa muestra, perdón. 17%. Salió el 1. Ok, el 2 salió 1 solamente 2 veces en esos 17 lanzamientos. Por lo tanto sería 2 entre 17, que es 0.12, y eso da como resultado 12%. Bien, entonces seguimos acá con el 3, el 4, el 5 y el 6 y obtuvimos eso por ciento. Ahora lo que se hace para obtener ese 17 de acá es sumar el total de los elementos de la frecuencia absoluta de los datos que tenemos aquí. Si yo sumo eso me tiene que dar 17 y 17 es el total de lanzamientos que se realizaron. Y aquí me tiene que sumar 1. Cuando yo sumo todas esas fracciones de acá me tiene que sumar 1. Y 1 representa el 100%. Porque obvio, si yo lanzo un dado, es 100% seguro que salga una de las 6 caras. Por eso el 100%. Ok, aquí entonces, pasado eso, lo que vamos a hablar es acerca de tablas, donde vamos a construir tablas de frecuencia para datos agrupados. O sea, tenemos una serie de datos, muchos datos,
medio dispersos, por decirlo así, y tenemos que agruparlos para poder organizar nuestra tabla. O sea, bueno, lo que dice es lo siguiente, que tenemos una muestra de muchos valores y estos pueden organizarse en grupos o clases. El número de grupos depende del tamaño de la muestra y puede variar de 5 hasta 15. O sea, tú puedes crear una tabla que tenga 5 filas, que eso van a ser las clases o los grupos, y puede llegar a tener hasta 15. Incluso cuando se trabajan con muchísimos datos, puede llegar a tener mucho más de 15 filas mi tabla. Y bueno, de igual forma, si son poquitos y tú quieres organizarlo en grupo o clase, también puede tener 3 y 4. Pero siempre en estos ejercicios, cuando se está estudiando, se hace de 5 a 15. Ustedes verán que yo tomé para hacer este ejemplo de acá. En este ejemplo tenemos el conjunto de datos siguiente que se va a presentar. Representa la demanda diaria de litros de jugos en una escuela rural durante 30 días. Vamos a construir una tabla de datos agrupados. Fíjate qué nombre recibe la tabla ahora, un nombre especial, tabla de datos agrupados. Bien, aquí tenemos nuestros datos. Esos datos representan la cantidad de litros de jugos diarios que llegó a la escuela. En el día 1, 35, día 2, 38, día 3, 49, día 4, 58 y así sucesivamente. Note que aquí coloqué con colores diferentes a los demás, en esta ocasión rojo, los números 25 y 28, porque identificando el valor mayor de la serie de datos y el valor menor de la serie de datos, yo puedo formar lo que se llama longitud para determinar, eh, la longitud que van a tener mis intervalos. En esta ocasión ya yo le había dicho a ustedes que el valor mayor es 78, el menor es 25, ustedes lo tienen acá en rojo. Entonces la longitud va a ser la diferencia entre esos dos valores dividido entre la cantidad de grupos que yo voy a formar. En esta ocasión yo quise formar 6 grupos, por eso dividí entre 6. Si usted hubiese querido formar 5, bueno, no hay problema, 7, 8, lo que sea. Entonces divido resto primero, hago la diferencia entre 78 y 25 y luego lo que me dé 78 menos 25 lo divido entre 6. Eso me da 8.89, que es aproximadamente 9. O sea, no es que sea aproximadamente 9, sino que redondeo acá por arriba para que me dé 9. Y ese numerito de aquí, ese 9, yo se lo voy a sumar al menor número de la serie de datos. Sumo 25 más 9 y obtengo 34. Luego a 34 le sumo 9, obtengo un valor X. Y luego, y así sucesivamente, con esos valores yo voy formando mis intervalos. Ustedes verán. Vamos a formar nuestra tabla de frecuencia con los siguientes datos. O sea, con las siguientes informaciones en la parte superior de la tabla. O sea, van a darle nombre a las columnas. Primero vamos a tener los grupos. Como yo elegí 6 grupos, vamos a tener grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6. Vamos a tener los intervalos, la frecuencia absoluta. Recuerda que la frecuencia absoluta van a ser los elementos que se están repitiendo que están dentro de ese intervalo. Y la frecuencia relativa, que va a ser un cociente. Ok, entonces yo le había dicho que acá íbamos a tener 6 grupos, por eso dividí entre 6 grupos, y que el valor menor de la serie de datos es 25. Este corchete así, escrito de esa forma, al lado de ese número, indica que yo incluyo el 25. A 25 le sumo 9 y obtengo 34. Esa coma me separa los dos números. Esta notación es la notación de intervalo. Y aquí el corchete lo escribo así, de forma que eso me indica en matemática que no incluyo el 34. ¿Por qué no incluye el 34? Para luego sumarle aquí, iniciar en el segundo grupo con 34, sumarle el 9 y obtener otro valor, en este caso 43. A 43 le sumo el 9, obtengo 52. Y así sucesivamente. Note que cada intervalo tiene una longitud de 9. Bien, eso nótelo porque cuando realicemos el gráfico, el histograma, necesitamos tener eso en cuenta, y es para que usted note por qué los rectángulos se
siempre tienen la misma anchura, todos tienen la misma anchura y es por esto. Bien, recuerden los nombres de los grupos. Ok, en esta columna de acá debemos determinar la frecuencia absoluta, o sea, la cantidad de litros que hay entre 25 litros y 34 litros. Recuerde, cuento lo que sean 25, pero no lo que sean 34. Vamos al ejercicio anterior y notamos que aquí tenemos que identificar los números que estén entre 25 y 34, que pueden ser 25 pero no pueden ser 24. Yo les recomiendo que con su lápiz usted tache los números cuando usted lo encuentre. Aquí no lo puedo hacer, pero vamos a identificar para el primer ejemplo. Aquí obtenemos 28, que es el primer número, 1, 33, que es menos que 34, 2, 25 obviamente, 3 y 32, que es menos que 34, 4. Vamos a ver, aquí no hay otro número. Entonces tenemos 4 números que están dentro del intervalo. Por eso la frecuencia absoluta es 4. Luego, para el grupo 2, busco los números que estén en este intervalo. El resultado fue 4. Luego en este, que es 7. Y así sucesivamente para todos los demás. Cuando yo sume toda la frecuencia absoluta, tiene que ser igual a 30. O sea, la cantidad de días en total en este caso. Y luego lo que hago para determinar la frecuencia relativa es determinar el cociente entre la frecuencia absoluta de los grupos de cada uno de los grupos entre el total. O sea, sería 4 entre 30 y en este sería 4 sobre 30, aquí 7 sobre 30 y así sucesivamente. Recuerda que eso se divide, se expresa como un decimal y luego como 1%. El otro concepto importante es el de marca de clase de un grupo. O sea, yo puedo buscar la marca de clase de este grupo. ¿Y de qué me va a servir esto? Bueno, esto me va a servir para ver por qué cuando yo formo el gráfico de polígono de frecuencia se toma el punto medio de la parte superior del rectángulo. Ok, entonces el concepto es el siguiente. La marca de clase X de un número es el promedio de valores, el promedio de los extremos, de los valores extremos de un intervalo, según dice la definición acá. Sería sumar estos dos valores, los extremos del intervalo, que en el primer grupo es 25 y 34, lo sumo y lo divido entre 2 y eso me da 29.5, que es el que está a la mitad de los dos valores extremos, que es el promedio de los valores extremos. Esa es mi marca de clase. Bien, aquí en la representación gráfica, aquí en el eje horizontal están ese eje que se le llama eje X. Cuando ustedes recuerdan que le llamábamos eje X, aquí le vamos a cambiar el nombre, sería el eje llamado grupo. Y aquí este eje que no se ve bien, pero este es el de la frecuencia absoluta. Mire que aquí los grupos, en el ejemplo anterior, los grupos eran 6 solamente. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Ahora, este tipo de gráfico recibe el nombre de gráfico de barra, porque fíjate que parecen barras, son barras. Bueno, para nosotros rectángulos son matemáticos. Entonces, note también que los rectángulos tienen la misma anchura. Tienen la misma anchura porque, como le mencioné anteriormente, si yo empiezo a construir los rectángulos y este extremo inferior, que sería 25, y este sería 34, para yo llegar de este valor a este, sería entonces sumándole 9, luego de aquí a aquí 9, de aquí a aquí 9, por eso todos tienen la misma anchura. Ahora, la altura de estos rectángulos depende de los valores que yo obtengo en 25. En 25, desde 25 hasta 34, yo tengo 4 valores. Por eso de ahí depende la altura de los rectángulos. En ese intervalo de ahí hay 4. O sea, en el grupo 1 la frecuencia fue 4. Grupo 1, la frecuencia absoluta fue 4. Por eso aquí, al 1, a ese grupo de acá, a ese grupo de aquí le corresponde el 4. Al grupo número 2 el 4, al 3 el 7, al 4 el 7, al 5 el 5 creo y al 6 al 3. Es muy fácil de construir. Ahora el polígono de frecuencia, usted toma el punto medio, como le había mencionado anteriormente, el punto medio de la altura de los rectángulos, aquí en la parte superior del rectángulo,
Aquí dibujo un punto, aquí otro punto, aquí otro punto, aquí otro punto, aquí otro punto, punto. Y lo une con segmentos de rectas. En vista de que esos puntos sean extremos de los segmentos de rectas construidos. Ok, aquí entonces le dejamos dos ejercicios para que usted se divierta, además de que valen puntos y son importantes. En este primer ejercicio usted va a ver el ejemplo número 1. No se necesita formar grupo ni nada porque son pocos datos y no hay un gran cambio. Lo que vamos a hacer es que usted va a ver el ejemplo número 1 y va a hacer construir su tabla viendo el ejemplo número 1, valga la redundancia. En el ejercicio número 2 usted va a construir una tabla de datos agrupados. Fíjese que hay muchas. Y usted luego de eso va a determinar la marca de clase de cada uno de los grupos. Luego de eso también usted va a construir los gráficos de esa tabla, o sea, un histograma y su polígono de frecuencia. Espero que hayan entendido. Si no entendieron, denle para atrás el video. Pregunten, véanlo despacio, tomen notas y espero que, como le había dicho anteriormente, hace 5 segundos atrás o 10 ahora, que hayan entendido. Estudien. Se despide José Gómez. Chao.